Y este contexto de grave situación económica empeora naturalmente por el contexto político. El propio Milei afirmó de que los meses de marzo y abril serán todavía más duros que los que estamos viviendo actualmente, y esto se dará en un escenario de fragmentación política, de división con los gobernadores, de un contexto en el Congreso muy complejo. ¿Qué estrategia surge en medio de esta situación? Bueno, vamos a sumar a nuestro compañero, al analista político Daniel Montoya. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto contactarme con ustedes y la audiencia de Río Cuarto. Hasta los mosquitos se han tomado en serio aquel consejo de Maquiavelo del mal todo junto y de golpe. Es una nube en toda la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Así que, bueno, nos han venido todos los males, parece, de golpe y, bueno, adhiriendo a aquel enfoque tan famoso y consejo de Maquiavelo. Sí, totalmente. Bueno, por aquí también, ¿no? Si algo nos faltaba era que también llegaran los mosquitos. Pensaba Daniel, ¿no? Este escenario, ¿no? El presidente ya advierte que lo peor es todavía lo que está por venir, a pesar de que estamos agobiados con una pobreza que no para de crecer, con salarios que no alcanzan, con una situación tan dramática, todavía nos anticipan que vendrá algo peor, y en el medio de una situación política de total incertidumbre, divisiones, fragmentación, donde no hay una sola señal que nos diga que esto puede cambiar, ¿no? No, Pablo, a ver, me parece además de que esto es muy consistente con la situación que tiene Milei por ahí, la debilidad de origen de él. Sabemos de que la gobernabilidad de Milei está, digamos, atada con piolines. Tiene una fuerza legislativa apenas de 37 diputados que, engrosándola con los del PRO, lo vimos cuando fue toda esta votación alrededor de la ley ómnibus, son 80 legisladores que quedan cortos. Y bueno, no tiene territorio, intendentes, gobernadores, entonces es como que tiene una ventana de tiempo muy efímera, muy consistente con su propio perfil político. Sabemos que es un personaje que ha nacido del mundo efímero, de las redes sociales, de las discusiones en paneles de televisión, así que me parece que todo hace juego, diríamos eso que le gusta, esa muletilla que le gusta usar tanto a Cristina, de todo tiene que ver con todo. Bueno, en el caso de Milei, este enfoque que ha adherido, como te decía al principio, de encarar y como, digamos, aplicar todo el mal junto y de golpe, este programa de ajuste brutal, inédito prácticamente en la Argentina. Nos tenemos que ir a ver, el último verano caliente que tuvimos, Pablo, fue el del año 2002, justamente tuvo que ver con el Big Bang de la convertibilidad del año 91, finales del 91. Bueno, después de más de 20 años, perfil político en este. Tenemos allí una dificultad, vamos a tratar de recuperar el contacto con nuestro compañero Daniel Montoya, una dificultad en la conexión de Internet. Estábamos hablando precisamente de la brutalidad de un ajuste que solo es comparable con lo ocurrido en el 2001 y que nos expone a una situación realmente muy compleja. Daniel, ¿nos escuchás ahora? Sí, ¿me escuchás, Pablo? Ahí te escucho perfectamente, te seguimos escuchando en este análisis. Bueno, tenía un corte, bueno, ahí, y te decía de que es una situación equivalente pero diferente en el sentido de que en aquel momento el sistema político encontró una canalización, había como, podríamos decir, un botón rojo en aquel momento que lo representaba el entonces senador Eduardo Duhalde, se resolvió por un procedimiento de asamblea legislativa. En este caso, Milei es una figura que viene de fuera del sistema político y es como que los argentinos han, digamos, y además algo que repercute tanto en Córdoba. Vimos el mapa electoral tan impactante de la primaria del año pasado, un mapa todo pintado del interior, salvo el área metropolitana. La elección del año pasado que consagró Milei fue una suerte de revuelta política del interior de la Argentina. Bueno, terminó la gente encontrando y ungiéndolo y
digamos, como generando un camino, una solución absolutamente inédita. Milei, así como no le debe nada a nadie, no tiene prácticamente compromisos con nadie. Eso explica muchas de las políticas que emprende, la agresividad hemos visto la semana pasada, todos los choques que ha tenido, no solo con el gobernador Yardora, sino con un montón de actores del sistema político, con artistas, con referentes de la comunicación. Lo vimos peleándose con un columnista emblemático de Clarín el domingo pasado. Bueno, es como que Milei, al no tener compromisos, no tener ataduras con ningún actor del sistema político, es como que lo que está emprendiendo de él, este enfoque, tiene mucho que ver por ahí con el origen propio que tiene. En este escenario, ¿cómo se van a poder encontrar respuestas? Se habló el fin de semana de que los gobernadores se hartaron de los mediadores, no quieren que sea Franco, no quieren que sea ninguna otra figura, y plantean, por un lado, si hay diálogo, que sea directamente con el presidente, es decir, una palabra que al menos referencie una decisión en firme, ¿no? Vieron en muchas oportunidades reuniones donde se decía una cosa y después públicamente al otro día eran desmentidas. Y por el otro, lo ha planteado también el gobernador Yardora, que sea el Congreso el que siga definiendo en todo caso esos equilibrios o ese mecanismo de vinculación entre las provincias y la nación. Si esto se da de esta manera, no parece que Milei esté hoy convocando a los gobernadores, y por otro lado tampoco pareciera que los gobernadores vayan a ceder. Vamos a tener situaciones de mucha tensión en medio de una crisis muy compleja, ¿no? Sí, Pablo, mira, yo creo que no podemos esperar de que esto mejore, y vuelvo un poco a lo que te decía recién y tiene que ver con el origen propio de Milei. Sabemos de que él representa de alguna manera el fracaso o la falta de respuestas o de imaginación. No pudieron, no supieron o no quisieron arreglar las cosas el sistema político y las dos fuerzas, las dos coaliciones que protagonizaron la política durante las dos últimas décadas. Por un lado, un frente de todos, por ahí encarnado, por supuesto, en este liderazgo que hoy está saliendo de nuevo a la cancha, que es el de Cristina, y por el otro lado, el de Macri. Milei barrió con estas dos fuerzas y, de alguna manera, justamente, es lo que está haciendo. Y podríamos decir, así como él no tiene gobernabilidad, no tiene legisladores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes propios, el lado B de eso es lo que él tiene, que es la opinión pública. Y justamente es una opinión pública. Veíamos el año pasado sistemáticamente en las encuestas, si uno ve, por ejemplo, tomemos, Pablo, un caso, el enfrentamiento con la CGT. Bueno, la CGT es de los colectivos que tiene peor imagen, pero sistemática en todas las encuestas. Vemos, están prácticamente al fondo del mar. No hay ningún líder político en la Argentina que tenga un balance de imagen que no sea al menos de 30 o 40 puntos negativo el balance. Eso mismo vale para la justicia. Yo te diría, si uno tiene que hacer una lista de los actores políticos de la Argentina, prácticamente el único que queda salvo es uno que midió esta encuesta que sacó la consultora Subán Córdoba el fin de semana pasado, que es el Papa Francisco. Esa foto en sí mismo, esta reconciliación de Milei, creo que ha sido un gran acierto por parte de él. Hay que ver cómo eso lo aprovecha, lo dosifica, que es quizás el único personaje en la Argentina en este momento que tiene una imagen positiva, que está tocando los 70 puntos. Pero bueno, hemos visto, está todo hecho polvo el sistema político, y Javier Milei, así como no tiene la palanca, no tiene las muletas de la gobernabilidad que por ahí te da tener una tropa legislativa, un quórum propio, gobernadores importantes propios, bueno, la palanca de él, el driver, el motor político de él es el fracaso y la ruina del sistema político. Y bueno, me parece que su equipo político, tanto político como económico, es consciente de eso y están actuando apalancándose sobre la ruina de quienes se le ponen enfrente y se le oponen. Si viene la CGT, es como que Milei puede aprovechar y victimizarse, decir, miren, nos están atacando quienes tienen 80 puntos de imagen negativa, y así con todos los líderes del sistema político. En la medida de que el sistema político no logre enhebrar una solución inédita y por ahí con caras novedosas
que en una de esas en la opinión pública tengan mejor consideración, me parece que Milei va a seguir teniendo una gran palanca para operar con estas medidas tan antipáticas de ajuste y por ahí, digamos, encarar este programa del mal todo junto y de golpe. ¿Cuál es el límite que puede tener Pablo? Yo creo que el límite que puede tener Milei no viene de parte de la política. En este momento la gente está marchando con la cabeza de los políticos en la mano. Y bueno, Milei encarna eso, esa bronca, esa desilusión de parte de la gente de quizás, digamos, dos gobiernos que no encontraron las respuestas, tanto Alberto Fernández como Macri, y ahí sumaría la segunda gestión de Cristina Kirchner. Bueno, el límite que puede encontrar Milei a esta impronta, esta marcha como a paso de vencedores, es que tenga algún problema a nivel por ahí de la calle o alguna reacción donde la gente se ponga por encima de la política. Tenemos antecedentes, por ejemplo, cuando Kirchner estaba haciendo pie en la política, el caso Bloomberg. Ese fue un caso de una movilización ciudadana alrededor de un secuestro extorsivo en aquel momento que terminó de la peor forma. Bueno, la ciudadanía marchó por delante de la política en aquel momento y vinieron 80.000 personas con velas a la Plaza de Mayo. Bueno, hay que ver si en este momento estas políticas tan cruentas y tan, digamos, por ahí con tan poca empatía que está disparando alrededor, digamos, las iniciativas del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, hay que ver si no generan alguna suerte de reacción ciudadana. Y en todo caso, la política terminará montándose por detrás de la gente. Pero es como que me parece que el elemento importante y decisivo que tiene Milei para actuar es el vacío que hay del sistema político con todos sus actores que han quebrado y han ido a la ruina. Milei representa la ruina y la quiebra del sistema político tradicional. Bien, Daniel, muchísimas gracias por este análisis. Cuánta sensibilidad que tiene el contexto político y económico y social en la Argentina y qué difícil saber lo que pueda pasar, ya no en el largo o mediano plazo, lo que nos espera ahí a la vuelta de la esquina. Un abrazo y muchas gracias. Gracias, Pablo, querido. Te deseo una muy buena semana. Igualmente, Daniel, un abrazo inmenso. Daniel Montoya, analista político y esta realidad tan compleja que vive el país.